Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Acompañamos como siempre Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y una servidora Raquel Valerio. Les tenemos unos cuantos temas en el tapete y en la segunda parte de nuestra programación contaremos con la participación de nuestro invitado de honor, nuestro invitado de siempre, y él es el historiador Manuel Núñez. Y bien, amigos televidentes, vamos de inmediato a informarles los temas del tapete. Y tenemos en primer lugar que un juez ordena el interrogatorio de los colaboradores de Hillary Clinton. En segundo tenemos que revelan posible lazo entre el lucro, Bill Clinton y donaciones a su fundación. En tercero tenemos que aprueban la emisión de bonos de 600 millones para la construcción de la planta a carbón Punta Catalina. Tenemos en cuarto orden que Cañeros envían 4.608 copias de solicitudes de documentos al presidente haitiano. En quinto orden tenemos que la vicepresidenta Margarita Cedeño, el expresidente Leonel Fernández y también el expresidente Hipólito Mejía hacen campaña a favor de Hillary Clinton. Y en sexto lugar tenemos que en 25ª Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena, Colombia, el presidente Medina pidió que se pusiera suprema atención a los jóvenes Nini que ni trabajan ni estudian. Y bien, Priyanka y Camelia, tenemos una semana muy fuerte y en relación al primer tema, que es que se ordena el interrogatorio a Bill Clinton, la semana ha dado un gran vuelco, pues nuevas revelaciones han aparecido en la prensa estadounidense sobre los correos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. El ex esposo de Huma Abedin, la persona más próxima a Hillary Clinton, vicepresidente de la campaña y considerada su hija espiritual, acaba de iniciar el mayor escándalo de la campaña. Veamos los hechos. El señor Anthony Weiner, quien fuera esposo de Huma Abedin hasta el 30 de agosto pasado, se vio obligado a renunciar a su cargo como representante del Congreso en el 2011, tras haber enviado fotografías de cuerpo entero desnudo a varias mujeres. Comenzó a ser investigado por el FBI, dado que él era además una figura permanente en la campaña de Clinton. Se descubre la relación de Weiner con una menor de 15 años y el FBI decide examinar las computadoras personales del señor Weiner con la intención de documentar las acusaciones. Y, señores, se descubren los correos confidenciales de la señora Clinton durante su periodo de secretaria de Estado. El escándalo es tan grande, señores, que el jefe del FBI, James Comey, se vio en la obligación de abrir la investigación. Pues bien, las repercusiones del llamado Mailgate han sido grandes. Las ventajas de Hillary Clinton se han reducido y ya se habla de que los dos candidatos están vulnerablemente empatados. ¿Qué opinan ustedes de este hecho que está ocurriendo en estos momentos, justamente unos días antes de las elecciones que son el próximo martes 8 en Estados Unidos? Bueno, una hermosa sorpresa, porque realmente esto pone de manifiesto algunas de las características de los manejos de la señora Clinton. Evidentemente la política es una actividad non santa, pero está tomando unos ribetes muy espectaculares. Y tratándose de la campaña electoral de la principal nación del mundo, principal, digamos, en cuanto a poder y economía, nos pone a todos en ascuas, sobre ascuas. Y particularmente a los dominicanos que estamos viendo con cierto pesimismo, por ejemplo, una posible presidencia de Hillary Clinton. Esto nos da esperanza de que ella no gane. No, y también es de suma importancia, ya que esta investigación a este señor
Porque Obama había parado había parado la investigación. Varias veces, porque no es la primera vez. De Hillary Clinton, o a Hillary Clinton. Entonces, esto pone de manifiesto muchísimas cosas. Este hombre también que está acusado de realizar actos de pornografía, y casualmente tenía esos correos que no pudo encontrar el FBI en un momento sobre Clinton. Casualmente él los tenía en su computadora. Y algo más porque ella se ha dicho y se ha comprobado que destruyó unos cuantos, pero estos tienen, parece, graves informaciones muy importantes que la pueden hacer que bajen más. Claro, de lo que y debido ha a todas estas informaciones también, el candidato Trump ha subido bastante en las encuestas, pero hay algo más allá y que a mí me preocupa bastante, y es la manipulación de la prensa estadounidense, que a pesar de todas las situaciones que han ocurrido con estos dos candidatos y con las investigaciones y los descubrimientos que se han realizado al respecto de la candidata Clinton, favorecen a esta candidata, porque todos esos medios apuntan a que ella va a ser la ganadora. Y es preocupante también cómo se ha visto esa campaña también en la República Dominicana, en muchísimos medios, muchísimos comunicadores. Y me preocupa más sobremanera, no solamente esos comunicadores, porque nosotros sabemos cómo se maneja, ¿verdad?, parte de la prensa nacional e internacional, sino que me preocupa como o algunos comentarios que he podido ver, algunos artículos en estas últimas semanas de grandes intelectuales dominicanos que saben bien cuál es la situación de República Dominicana ante un posible triunfo de Clinton. De verdad que me preocupa bastante. He estado estudiando en estos últimos días unos artículos de unas personas tremendas que apuestan mucho a la soberanía dominicana, y de verdad que da mucha pena. Así es, Priyanka, pero hay que entender algo y hay que reconocer que ya es un ganador. Trump ya es un ganador, porque a pesar de tanta, acusaciones, falsas acusaciones, y de como tú mencionaste, de la prensa querer colocar como que Hillary está, en un lugar más alto, y tratar de ocultar esas investigaciones y las cosas que se han dicho que no le favorecen. A pesar de eso, mantenerse en alto como él está ahí, y las encuestas también dándolo ya como empatados y un posible ganador. Sí. Eso ya es algo grandioso. Sí, pero por ejemplo hay algunas voces que se han levantado señalando que esa información del FBI en estos momentos fue inoportuna y que es para manipular también, para incidir en la opinión pública y en el proceso electoral. Sin embargo, las encuestas están dando un alza de Trump, de las simpatías de Trump, desde antes, desde unos días antes de que se diera a conocer esa información del FBI, por un lado. Y por otro, voy a decirte algo, Priyanka. Realmente es normal eso que tú dices de que algunos comentaristas se manifiestan a favor de Clinton, pero más que eso a mí me preocupa lo siguiente. Yo entiendo que el tema despierte pasiones, pero hay gente que habla como si pudiera votar en los Estados Unidos. O sea, si usted no es norteamericana, ni es ciudadano americano, ni se ha naturalizado allá, yo no veo por qué despierta tantas pasiones. O es que nos sentimos americanos. O sea, es que nuestro proceso de desnacionalización es tan grande que nos creemos americanos. Nos creemos gringos. Nos creemos gringos porque, y estas declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República, de un momento, que es muy grave, porque por ejemplo, entendemos que el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía se han manifestado incentivando a la población dominicana que se encuentra en Estados Unidos a votar por la candidata Clinton, pero particularmente yo entiendo que esto puede ser digamos que una opción para ellos solicitar quizás apoyo, porque tengo entendido que ambos quieren volver a lanzarse como presidente en 2020, sea cierto o no sea cierto. Han dejado correr ciertas bolas, ¿no?
que el que puede estudiar un poquito sabe que probablemente quieran lanzarse otra vez como candidatos a presidente, y me imagino que esta parte es buscando apoyo de los gringos, como siempre, en esta parte de Hillary Clinton. Pero la vicepresidenta, en este caso, es algo totalmente grave. O sea, una representante de un estado incentivando a la población para votar por un candidato de otro estado. Sí, una forma de interferir en un proceso que es ajeno completamente al país. ¿Se podría entender que es una forma de, digamos, de injerencia? Así es. Indirecta. Camila y Brillanca. Sí. Hemos visto también unos anuncios de donde la señora Margarita Cedeño hace propaganda abiertamente en los medios a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton de Estados Unidos. No sé si tendremos, dentro de un momentito vamos a proyectar el video para que los demás puedan ver y nosotros también seguir opinando acerca de eso. Lo mismo ya había hecho en artículos anteriores el expresidente Leonel Fernández, también se ha manifestado Hipólito Mejía. Queridos señor director, cuando usted pueda, para que nos coloque el... Con video y todo, la campaña de Margarita Cedeño Fernández. Sí, la campaña de Margarita Cedeño, la vicepresidenta. Adelante, señor director. Mis queridos dominicanos en Estados Unidos, cada día 1.8 millones de dominicanos contribuyen con su esfuerzo, con su trabajo, con su lucha a construir el futuro de esta gran nación, sin perder sus raíces. Es por eso que quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones que me preocupan mucho. Pero el que no sea respetada la dignidad de las mujeres. Segundo término, que los dominicanos pudieran convertirse en ciudadanos de segunda categoría. Y tercero, tus hijos e hijas vean truncado su futuro en ese país que los ha visto nacer. El 8 de noviembre, ustedes tienen la oportunidad de contribuir a que eso no suceda. Confíen en una mujer inteligente y preparada como Hillary Clinton. Apóyenla con su voto y eviten que a ustedes les roben sus derechos. Porque Hillary es la única opción de progreso, porque es la única que va a garantizar la dignidad, el respeto y el futuro de los latinoamericanos en Estados Unidos. Y bien, amigos televidentes, después de haber escuchado las palabras de la vicepresidenta de República Dominicana a favor de uno de los candidatos a presidente de Estados Unidos, en este caso Hillary Clinton, ¿ustedes qué pueden opinar al respecto? Que ya hemos hablado un poquito, pero ¿qué les parece a ustedes esa actitud? Penosa, porque es lamentable que alguien que tiene una función de Estado tan importante no sepa cuál es el lugar que le corresponde como funcionaria dominicana. Yo creo que eso no es faltarle ni siquiera respeto a la libertad del pueblo norteamericano o de los dominicanos que viven allá y pueden votar, sino que eso es faltarle respeto a su función aquí en República Dominicana. Claro, y al pueblo en general. Entonces, cuando yo vi ese video, lo primero que pensé es que el partido debe tomar sanciones drásticas contra la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y casualmente al inicio de esta semana también el Reinaldo Pared Pérez mencionó que como esto no se realizó desde el partido, o sea, no hubo ningún permiso del partido, porque y es obvio pensar que el partido daría permiso para algo como esto, que van a pedir sanciones para la vicepresidenta de la República por haber realizado este video de campaña a favor de la candidata Hillary Clinton. No, y ustedes vieron las declaraciones de Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, diciendo que realmente el gobierno no tiene nada que opinar sobre el proceso electoral de los Estados Unidos. Claro que no, es así. Porque inclusive ni siquiera se le debe enviar un mensaje a la diáspora dominicana ya, porque obviamente, en primer lugar, no todos los dominicanos que residen legalmente allá pueden votar, porque eso le corresponde a lo que tiene la condición de ciudadano, en primer lugar. Y en segundo lugar, los que residen allá son esos dominicanos, no los que vivimos aquí. Entonces yo no veo cuál es cuál es el argumento en el que se basan para ellos estar bajando línea allá en Estados Unidos con los dominicanos, porque esos dominicanos, aunque sean de origen dominicano, pero ya políticamente no son dominicanos, son norteamericanos, porque el que puede votar allá es porque ya juró por la bandera de los Estados Unidos. Entonces,
esa es una población que ya desde el punto de vista político, migratorio, etcétera, se puede considerar norteamericana. Exactamente. Y no sabemos si esto le favorece o no le favorece a Hillary Clinton en relación a los dominicanos que se han naturalizado, que se han nacionalizado estadounidenses, porque si ella, tanto y Leonel, están apoyándola, entonces los que están allá y no están de acuerdo con el sistema de gobierno actual, con el PLD, quiere decir que entonces de ganar ellos apoyarían y estos quieren seguirían en el poder. O sea que esto no le favorecería a este grupo que está en contra de las funciones realizadas y lo que está pasando en la Yo lo veo más como lo mencioné al inicio, o sea, quizás buscando apoyo para las aspiraciones presidenciales de 2020. Así es que yo lo veo. Exacto. No creo que pueda haber otra situación, porque sería... Pero es un espíritu de sumisión y de identificación marcado, muy marcado, con una nación ajena al país, que realmente para mí eso es un fenómeno. Y que tanto daño nos ha hecho. Y para mí eso es un fenómeno político, psicológico, sociológico, desde todo punto de vista. O sea, a ella y a la gente como ella habría que estudiarlas. Así es. Francamente. Sí, Priyanka y Camille, continuando con los Clinton, después de la publicación del libro Clinton Cash, que revela las recaudaciones millonarias que habían logrado los Clinton, el expresidente Bill Clinton y la secretaria de Estado Hillary Clinton emplearon sus influencias como funcionarios del Estado para obtener fondos, algo ilegal, y que ahora aparece en las revelaciones de Doug Band, el responsable de la Fundación Teneo, que era la empresa que servía para buscar fondos a dicha fundación, la Fundación Clinton. Entre los escándalos están los fondos conseguidos para la construcción de Haití. Pues bien, el político haitiano Sansarik acusó a los Clinton de estafa. ¿Qué sabemos de este caso, Camelia y Priyanka? Bueno, yo entiendo que ese proceso no ha concluido, o sea, esas investigaciones van a seguir dando en el clavo, y realmente lo que pone de manifiesto es algo que ya se viene denunciando desde hace mucho, que esa Fundación Clinton realmente, para mí prácticamente, es una asociación mafiosa. Lo que pasa es que es un tipo de delito que no está tipificado exactamente igual que los delitos comunes, pero en realidad eso es sencillamente tráfico de influencia, pero para obtener ni siquiera beneficios políticos, beneficios económicos. O sea, ellos están comerciando con, digamos, con el aura que te deja a ti haber sido presidente. O sea, ellos están comerciando con eso y estableciendo relaciones políticas, económicas en todas partes del mundo para ganar dinero. Entonces, caray. Sí, se viene denunciando desde hace mucho que la Fundación Clinton hace recaudaciones económicas, sobre todo sobre todo para supuestamente ayudar a países que sufren ciertos desastres, pero que estas recaudaciones nunca llegan a estos países ni para las finalidades que ellos hacen estas recaudaciones. Y esta investigación ha seguido adelante. Yo considero que es sumamente importante. No es que no lleguen, quizás, Priyanka, perdón, llegan al país, pero no llegan a las personas indicadas. Y hay personas justamente ahí esperando que llegue. O sea, ya se instalan, porque es que ya se adelantan los acontecimientos. Aquí estoy, vamos a trabajar en esto, pero es en el caso de los Clinton, que estaban en Haití, pero no se ha visto nada. Incluso los haitianos están denunciando y siempre lo han denunciado. Sí. No, y claro, y Haití sigue devastado. Y entonces, inclusive, tenemos gente en Haití, uno de los grandes periodistas, no recuerdo su nombre ahora, pero que él inclusive acusó que un camino vecinal que haya que realizarse en Haití, que hay que pedirle permiso a los Clinton. Entonces Haití sigue devastado. Entonces, ¿qué pasó con toda esa recaudación millonaria? Y eso es lo mismo que quieren hacer con nosotros también. Una parte de esas recaudaciones se han hecho para construir obras de infraestructura que realmente no son una respuesta al problema de Haití, sino una respuesta a las inversiones que ellos quieren hacer. Porque eso fue algo muy denunciado hace varios años, un hotel 5 estrellas que se inauguró en Haití, que Hillary Clinton estaba feliz con ese hotel, que eso se hizo con parte del dinero de las recaudaciones que se hicieron para hacer casas en Haití. Eso fue el primer logro de ellos, una maravilla. Para los afectados. Y me pregunto, ¿los damnificados tienen acceso a ese hotel?
yo ni siquiera... Eso es para los turistas, pero turistas de gran poder adquisitivo. Amiga, no solamente no es acceso a entrar, que no tiene, ni siquiera acceso a acercarse. No, ni acercarse. Y pues bien, Camila y Priyanka, en otros programas, este es un tema que le encanta a Priyanka, en otros programas habíamos hablado de la intención del gobierno de vender las acciones de la planta Punta Catalina, de las acciones a los empresarios que lo desearan para dar por terminado el financiamiento de la planta Punta Catalina. Pero nadie mordió el anzuelo. La oferta no convenció a nadie. Y ahora el Congreso Nacional ha aprobado un préstamo de bonos soberanos, nada más y nada menos que de $600 millones para terminar esta planta carbón Punta Catalina, que se halla en construcción y que carecía de financiamiento internacional, porque ni la banca de Brasil, que debió comprometer Odebrecht, la empresa constructora, ni la banca internacional se interesaron en financiar un proyecto que contamina, un proyecto sobrevaluado y que se halla en investigación en Brasil, porque ya Marcelo Odebrecht ha confesado que pagó sobornos en los casos de contratos llevados a cabo en la República Dominicana. Priyanka, tú que has comentado varias veces en este tema, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo con estas benditas plantas de carbón? Mira, el tema me agrada y me preocupa. Uno de los casos de corrupción más grandes quizás de la historia en la República Dominicana, que no se trata en la mayor parte de los medios de República Dominicana. Está prohibido. Claro. Por quienes son afectados. Y que el Congreso no ha ejercido su función. Ni las va a ejercer. ¿Por qué no las va a ejercer? Porque lamentablemente tenemos un Congreso parcializado, pero no solamente es esto. Nosotros veníamos hablando de las plantas Punta Catalina, inclusive dedicamos temas en varios programas con respecto a esto. Lo que le va a costar al Estado Dominicano, no solamente a nivel monetario, salud, suelo, aire, agua, todo. Pero esto nosotros lo mencionamos anteriormente. Yo no lo considero un fracaso del gobierno, yo lo considero un fracaso de la ciudadanía en general. ¿Y por qué yo lo considero un fracaso de la ciudadanía en general? Porque nuestra población está tan indiferente que no le importa nada. Un fracaso de la ciudadanía en general porque a usted que no le interesa el tema de las plantas Punta Catalina, a usted que cuando está viendo noticias, escuchando la radio y hablan de algo similar, usted cambia de emisora, pues usted es uno de los que va a tener que pagar ese dinero que se lanzaron ahora en bonos soberanos. Un dinero que probablemente con todos los préstamos que tenemos, nietos y bisnietos, con todos los préstamos que tenemos y todos los que van a venir en lo adelante, porque esto no se queda ahí, probablemente en la quinta generación nuestra todavía los tengan que pagar. ¿Y tú crees que lleguemos a quinta generación dominicana? Bueno, si seguimos como vamos y con una población inmovilizada, con una población a la que no le importa nada, porque yo tengo que reconocerlo aunque me duela, la minoría de la República Dominicana somos, y me incluyo, porque quizás no haga lo suficiente, pero por lo menos trato de hacer algo. La minoría somos los que estamos dando la cara por aquella mayoría que no hace nada, que no le importa nada y que está en su casa muy tranquilo, pero que lamentablemente en algún momento, así sea cuando no haya tiempo, se va a levantar, aunque no pueda hacer nada. Pero óyeme lo siguiente, Priyanka, el peor costo que vamos a pagar no es el económico. Es así. En términos ambientales, en términos de salud, en términos de vida, porque claro, esas plantas son un compromiso con la muerte. Claro. Eso no sirve para nada, eso está demostrado ya internacionalmente, que donde quiera que ha habido plantas de carbón hay un problema ambiental y de salud enorme. O sea, ellos no ven en los ejemplos que ya fehacientes. Mira, en Puerto Rico con la AES, con AES Corporation, que fue demandada por todos los casos de contaminación. Un daño terrible. Gente enferma, niños deformes. Así es, amigos televidentes, vámonos a tratar brevemente este tema, que nos falta otro más, y es que los braceros haitianos le pidieron sus documentos al presidente de Haití. Desde la República Dominicana, de la carta del ex embajador Daniel Suplicy,
Se sabe que el gobierno de Haití no le entrega documentos a sus nacionales y pretender echarle la culpa a otro estado, en este caso es República Dominicana. Bueno, esta vez los trabajadores haitianos de la caña, de los ingenios, de la caña de azúcar, piden al gobierno que se le entregue documentos que además son costosos porque ascienden a 4,000 pesos dominicanos por persona. O sea que la petición de 4,000 trabajadores asciende a unos 4 millones de pesos. Bueno, Priyanka, mientras los documentos y el plan de regularización realizado en la República Dominicana resulta totalmente gratis para los haitianos, no así para los demás extranjeros, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Los haitianos hacen negocio con el dolor y la tragedia que le han producido a sus propios ciudadanos. ¿Ustedes qué piensan brevemente de esta situación? Yo me pregunto si esa solicitud de documentos la realizaron los cañeros que trabajaron en la República Dominicana o ese grupo de carajitos que han entrado como cañeros. Muchachos de 16, 17, 18, 20, 24 años, que cuando esos muchachos nacieron no había caña, aquí no se cortaba caña. Y mucho menos en el Estado, en los ingenios del Estado. Exacto. Y se sigue el chantaje entonces con la República Dominicana. Pero hay un punto importante y es la falta de cumplimiento del Estado, entre comillas, haitiano. El presidente interino, o sea, Martelino cumplió, pero el presidente interino me parece que aunque quisiera cumplir, tiene menos posibilidades. Y creo que es un problema que se va a mantener en stand-by durante muchísimo tiempo. Bueno, esperamos que esto se solucione. Entonces sí, pero el problema es que siempre volvemos a lo mismo, es que República Dominicana no puede vivir a expensas de los caprichos, de los problemas, de los cambios que hay en el Estado haitiano. O sea, la población dominicana tiene que crear una estrategia para obligar a las autoridades dominicanas a enfrentar el problema como debe ser. Así es, porque ya hemos dicho anteriormente en programas anteriores que la solución de Haití no está aquí en República Dominicana. El problema haitiano hay que resolverlo en Haití, un problema de ellos. Y su gobierno. Exactamente. Bien, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestra primera parte con nuestros temas del tapete. Nos queda uno, a ver si nuestro invitado Manuel Núñez nos da un permisito para tratarlo. Mientras tanto, ustedes se mantengan ahí en sintonía con nosotros, que ya volvemos en breve con Encuentro con la Soberanía. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, aquí entramos ya en la parte esperada por todos ustedes, en la segunda parte de su programa Encuentro con la Soberanía, en donde tenemos con nosotros a nuestro invitado, el historiador Manuel Núñez. Pero antes vamos a tratar el último tema que no tocamos. Y Priyanka y Camelia, la semana pasada habíamos hablado de la estadística de un estudio realizado por la USAID que daba cuenta de que había en el país 600,000 jóvenes sin formación, desempleados y en pobreza, que constituían un riesgo porque podrían caer en la delincuencia. Ahora el presidente habla en la 25ª Cumbre Iberoamericana de los jóvenes niní que ni trabajan ni estudian. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la solución que se ha aplicado en el país para prevenir este caso, este meteorito? Sería bueno preguntarle a él, porque él está hablando de que en Hispanoamérica debemos trabajar para evitar para bajar esa cifra, etcétera, pero concretamente él no ha dicho qué piensa él hacer aquí en su país. Porque ¿cuáles son las medidas? ¿Dónde están los centros educativos para formar a esos jóvenes, para que dejen de ser ninis? ¿Y cuáles son las fuentes de empleo que él está creando para los dominicanos? Vamos a preguntarle. Claro, ¿y cómo se está contrarrestando la situación actual en la República Dominicana? Porque la mayor parte de esos jóvenes que ni estudian ni trabajan están delinquiendo. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar también a mediano y largo plazo para evitar que no haya esta cantidad de jóvenes niní, como menciona el presidente Danilo Medina,
y qué vamos a hacer con lo que ahora mismo, con lo que ya en realidad no tienen solución, porque es una realidad drástica, pero la tenemos. Sí, porque ella habla de 600.000 jóvenes, pero no duden ustedes que dentro de poco esa cantidad aumenta considerablemente. Sí, aumentarse justamente con el paso de los haitianos que están viniendo y están ocupando, cada día más están ocupando los puestos de los dominicanos, están ocupando terrenos, las casas, y una cantidad de también. terrible, Eso es, también. es increíble. Y el presidente dijo una frase cohete muy interesante, que él va a transformar a esos ninis en unos sisis. O sea, sí estudio y sí trabajo. Pero me parece que los sí de aquí son los haitianos. Pero a lo mejor él va a pedir 4 años más para poder cumplir esa esos 4 años más sabemos en dónde es que quizá podría estar si se actúa aquí legalmente. Y bien, amigos televidentes, vamos a entrar con nuestro invitado Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa. Gracias. Y antes de entrar en tu tema que tratamos en el más reciente libro tuyo, la dictadura del débil, no debemos, señores, dejar de mencionar que mañana, domingo, es 6 de noviembre, que celebramos la Constitución Dominicana de 1844. ¿Y qué podrías tú decirnos en esta fecha tan importante para los dominicanos, justamente también como que está justamente muy cerca de las elecciones también en Estados Unidos? Pero háblanos más bien de la Constitución nuestra y el peligro también en relación a los haitianos, frente a Haití. Bien, yo creo que realmente es una Constitución que debe llenar de orgullo a cada dominicano. En primer lugar, porque fue una Constitución que empalmó a la República Dominicana con el movimiento de las independencias americanas. Ese movimiento que inició en México con Iturbide y que siguió luego con Bolívar en América del Sur, y que comprende un periodo que va desde 1810, fecha en que se produce la ya ocupación de España por parte de las tropas napoleónicas, y comienza además todo el fenómeno de las independencias americanas hasta 1824, fecha en que cada uno de los países se independiza. Nosotros nos independizamos de España en 1821, pero fuimos rápidamente absorbidos por el movimiento expansivo de Haití, que anuló esa independencia de Núñez de Cáceres, y entonces se produjo pues la ocupación de otro país, de la República Dominicana, y esa ocupación fue repelida por la lucha de la liberación, la lucha de la libertad, la guerra de independencia, que se inició justamente el 10 de marzo de 1844 y que dio pie, en primer lugar, a la independencia y en segundo lugar a la proclamación de la Constitución, que es el pacto que une a todos los dominicanos. Esa Constitución es un modelo de libertad, está, digamos, ligada al gran movimiento de la democracia del mundo de la época, porque prevé los 3 poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, es decir, los 3 poderes que hablaba Montesquieu. Pero además, esa Constitución está en un virtual contraste con todo el movimiento haitiano. Mientras los haitianos hicieron una Constitución en 1805 que eliminaba la república porque ellos crearon un imperio, una monarquía. Las 2 formas de gobierno creadas por Haití fueron el gobierno vitalicio, que es la dictadura de por vida, y la monarquía. Ellos no crearon repúblicas en las que los pueblos decidían, mientras en ellos era más bien un retorno al antiguo régimen, al régimen anterior a la revolución. En el caso nuestro era un retorno al régimen revolucionario, porque es un retorno al régimen de la libertad y la soberanía del pueblo. Mientras ellos planteaban una desigualdad humana, porque en el caso dominicano, nuestra Carta Magna dice que todos los dominicanos, negros, blancos, mulatos, tienen iguales derechos. Entre ellos se le quitó el derecho a la nacionalidad a los blancos
y también el derecho a la propiedad, o sea que implantaron una desigualdad en términos humanos. Gracias. Mientras nosotros los dominicanos planteamos en una constitución que decía que los límites de la República Dominicana eran los límites definidos en Aranjuez en 1777 por la monarquía francesa y la regencia del conde de Florida Blanca. Mientras nosotros respetábamos el territorio haitiano, ellos planteaban en su carta magna de 1805, en el artículo 18, de que esta parte de la República Dominicana le correspondía a ellos. O sea, ellos desconocían nuestra soberanía, o sea, y se instalaban definitivamente como un Estado agresivo. O sea, yo pienso que la República Dominicana debe sentirse, cuando uno ve los contrastes entre una constitución y otra, debe sentirse orgullosa de tener una constitución que puede ser reivindicada porque es un dechado de derecho. A pesar de que para poder mantenerse en un estado de guerra tuvo que admitir el artículo 210 que integraba un poco la autocracia de la cual se quejan muchos. Muchas gracias, Manuel, por esa parte informativa. Y tú mencionaste los 3 poderes de Montesquieu. Me gustaría que en un próximo programa habláramos más profundamente acerca de esos 3 poderes y cómo se están manejando aquí para que el pueblo dominicano entienda realmente qué es lo que está pasando, por qué pasa. Pero vamos a entrar de inmediato al tema de hoy, que está justamente incluido en el libro La dictadura del débil. Y el tema hoy queremos hablar de la historia reciente, lo que ocurrió hace 22 años y se llamó el Plan Éxodo. Se trataba de un proyecto elaborado por el expresidente Bill Clinton para resolver en República Dominicana el gobierno haitiano. Pues bien, la primera pregunta que te vamos a hacer es que ¿cuál era la situación en 1994 y por qué se elaboró el Plan Éxodo? Bueno, en ese año había, efectivamente, hace 22 años, había una gran crisis en Haití. Había una gran crisis en Haití porque la gran crisis venía ya desde antes, del año 86, se produjo la salida de Baby Doc, de Jean-Claude Duvalier, se eligió el gobierno de Leslie Manigat, que duró 7 meses, que fue también derrocado en el 88, y luego vinieron unas juntas militares y hubo un forcejeo enorme porque los grupos no admitían, no había un polo de autoridad bien definido, aunque el ejército tenía el control, habían elementos que eran básicos en la vida haitiana, el ejército, la policía, el empresariado y los grupos parapoliciales del FRA que tenían también cierta fuerza y el poder extranjero que controlaba las ayudas internacionales que mantenían el Estado. En ese momento de gran confusión, se producen las elecciones apadrinadas por el gobierno de Bush. En esas elecciones se impone Aristide, que tenía unos apoyos internacionales de Cuba y de otros países del área, y Aristide comienza a gobernar a partir de febrero del 91, porque fue electo en diciembre del 90. En febrero del 91, Aristide inicia una campaña en contra de la República Dominicana. Nos acusa ante la ONU, desarrolla todo un panorama tétrico, hay unas relaciones muy tensas con la República Dominicana. El país está igualmente en una situación muy difícil porque el presidente Balaguer está en el poder, pero tiene las dificultades que le planteaban las elecciones anteriores, que fueron también cuestionadas, y la presión de Aristide coloca a la República Dominicana en una situación de mayor tensión. 7 meses después, en septiembre del 91, el ejército derroca a Aristide y nombra una junta militar presidida por Raúl Cedrás. Esa junta militar elige a un primer ministro, que era el contrincante de Aristide en las elecciones, que era un hombre muy querido por los norteamericanos porque había sido funcionario del Banco Mundial, que era el señor Marc Bazin, un hombre de una gran inteligencia, al igual que el Manigat, que había sido profesor en Venezuela, en universidades extranjeras, y o sea, era un hombre de Estado, se puede decir, pero realmente no tenía el apoyo popular
para mantenerse en el poder, y Clinton comienza a adoptar a Aristides Clinton lo acaban de elegir, comienza a adoptar a Aristides y comienza a solidarizarse con Aristides, y eso provoca una estampida de haitianos hacia Estados Unidos, porque Clinton dice que va a acoger a los haitianos que en el golpe de Estado, porque se piensa que el problema de Haití es un problema de democracia, cuando es un problema económico aún más grave que el que pueda haber de la elección de un presidente. El hecho es que se produce una estampida de haitianos hacia Haití, se produce la presión inmensa en contra de la junta militar, y se llega a un grado digamos, de forcejeo muy grande, y en ese forcejeo, que hay una huelga de 28 días en ese año 94, la República Dominicana está igualmente en una situación muy, muy difícil, porque el presidente Balaguer tiene a los Estados Unidos en contra, y al mismo tiempo le han dicho al presidente Balaguer en el año 94 que si él quiere seguir siendo presidente, pues la forma más expedita es obedecer al plan norteamericano, que era el plan de establecer campos de refugiados en la República Dominicana. Eran alrededor de unos 18 campos de refugiados, no solamente en la provincia fronteriza, sino también en San José de las Matas, controlados por los militares. Estos campos de refugiados van a ser la presión. El otro candidato es el candidato predilecto de los norteamericanos para esta operación, era Peña Gómez, que estaba en la lista. Entonces, en ese momento, Balaguer opta, después de haber aprobado el proyecto Éxodo, que es este que tengo aquí en la mano, después de haber apoyado el proyecto Éxodo, Balaguer opta por hacerlo abortar. El proyecto Éxodo iba a ser dirigido por las propias Fuerzas Armadas, que estaban comandadas por el general Constantino Mato Villanueva, y tendría de haberse ejecutado consecuencias realmente catastróficas para el país. Emanuel, tú has mencionado algo, ¿había algún precedente internacional de un proyecto de semejante característica como esto del Plan Éxodo? Bueno, había un precedente internacional que había sido realmente catastrófico, que fue un proyecto que se hizo en el Líbano. Lo hicieron los propios norteamericanos y las fuerzas internacionales para dar una salida a las poblaciones de palestinos, que era establecer campos de refugiados en la frontera con Israel. Estos campos de refugiados se establecieron en el Líbano, y eso prácticamente ha descompuesto al Líbano, porque de los campos de refugiados, la Hezbollah, los grupos terroristas anti-israelíes, lanzan cohetes y misiles, y como allí hay niños, ellos suponen que Israel no va a bombardear esos campos de refugiados. Manuel, ¿y cómo se Entonces, prepara lo que se iba a hacer era un proceso de libanización de la República Dominicana. Una pregunta, perdón, Raquel. Todavía no acabo de entender sobre qué base se quería establecer esos campamentos del Plan Éxodo, porque se supone que en el Líbano son refugiados de guerra. Sí. Pero, ¿qué guerra tiene Haití que no sea interna? Y ni siquiera es una guerra. Son luchas que ellos tienen sociales y económicas. O sea, ¿por qué refugiados? Bueno, ellos habían utilizado el expediente porque a nivel internacional no había mucha información. La República Dominicana no tenía una diplomacia que explicase al mundo de que ese problema no nos correspondía a los dominicanos y que allí no había refugiados. Fíjate que aquí ahora mismo porque no hay guerra ya. Tenemos el ACNUR estableciendo aquí, y el ACNUR está operando y está acogiendo a los haitianos como refugiados y lo está utilizando en contra del Estado dominicano. O sea que se cambió un poco la tónica para tratar de desplazar el problema hacia otra denominación, para a partir de una denominación falseada como es esta de refugiados, el tratar de desmantelar la soberanía de un Estado. Entonces, los haitianos comenzaron a irse en masa en Yola hacia Estados Unidos, hacia la Florida. Clinton no le gustó. Clinton creó un centro de acopio en Guantánamo para retener a los haitianos. La primera declaración de ese centro de acopio, que figura en un informe que es
un informe de salud publicado por el propio Pentágono, en el cual se dice claramente que entre los 38.000, cuando se hizo el examen, había alrededor de 8.000 personas que eran portadores del SIDA. Entonces, en los Estados Unidos dijeron que el SIDA era un asunto de seguridad nacional y cerraron la espita de la inmigración, dejando en el limbo a todas esas poblaciones que se llevaban en Guantánamo y colocaron unas embarcaciones para impedir que llegaran a las costas de la Florida. Entonces, la presión se dirigió entonces contra la República Dominicana, que tiene 391 kilómetros de frontera con Haití y que no tiene los recursos para controlar la frontera. Entonces, se preveía, Clinton preveía, y actualmente lo hacía en perjuicio de la República Dominicana, de que iba a haber un gran desplazamiento poblacional hacia la República Dominicana, fruto del golpe de Estado de Cedras, fruto de la caída del gobierno, fruto del embargo que ellos mismos le impusieron a Haití, porque al no haber comida, al no haber nada, pues evidentemente se iba a producir un desplazamiento, y entonces se hizo un acuerdo con nuestras Fuerzas Armadas, con todas las ramas militares, es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, para prevenir ese desplazamiento y para crear los campos de refugiados que iba a haber en la República Dominicana. Manuel, ahora que tú mencionas justamente en ese entonces de las personas que estaban contagiadas, enfermas, no debemos dejar de mencionar, aprovecho, ustedes pueden también opinar, de una noticia que ha estado en el tapete en esta semana pasada, y es lo que está pasando en Santiago, en el hospital María Cabral Ibáez, y es que varios médicos, enfermeras están afectados porque se contaminaron de tuberculosis por la atención con poca seguridad con los haitianos, sobre todo. ¿Ustedes qué pueden decir de esto alarmante? También vimos que hay anteriormente se destacó también que muchos médicos y enfermeras han sido contagiados con VIH, porque llegan estos pacientes, inclusive muchos de ellos con horas de haber estado en el país, sobre todo las parturientas haitianas. No, y vienen entonces, sin análisis de allá. Sin análisis, sin documentos, sin nada. Sí. Entonces, no, y aquí en Santo Domingo también, claro. Bueno, no recuerdo ahora qué hospital, pero ya se están presentando también contagios en médicos. Sobre todo de diferentes enfermedades que son endémicas de allá. Y es muy preocupante eso, porque el caso de la tuberculosis, ya los médicos están afectados y hay un brote también. Sí, porque los médicos están expuestos a una población que tiene los más bajos índices sanitarios de América. Es decir, estamos hablando de un país que tiene el liderazgo de todas las hepatitis, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, la que transmite el agua, la que transmiten los insectos, la que transmiten los animales, y de enfermedades contagiosas, como el caso, por ejemplo, del cólera, que tiene un alto porcentaje contagioso, y eso desde luego pues significa un riesgo para nuestro personal médico y paramédico, que tienen que lidiar con unos enfermos que no son sus enfermos, porque son enfermos que vienen de otro país, que invaden a la República Dominicana, porque hay que decirlo claramente, es una invasión. Sí. Es una invasión. Nosotros le donamos alimentos y medicamentos y ellos nos donan sus enfermedades. No solo vienen a consumir nuestras medicinas, todo el material, sino que nos traen de regalo también el que nos contaminemos también, acabar con nosotros de cualquier manera. Y también en las noticias, en las redes, vimos también una noticia que se hizo una estadística en el hospital de Bánica, en donde de 166 partos, 160 quedaban vivos, 6 morían, y de ellos dominicanos solamente 25, y mencionan que 141 extranjeros. Pero esos extranjeros no eran ni de Asia, ni de Europa, no eran españoles ni suizos, no. Ni de Barbados, estos 141 son haitianos. Imagínense ustedes. Y eso solamente lo hicieron en ese pueblito del sur, Bánica. Invasión por el útero. La invasión por el útero. Que ustedes lo pueden buscar en YouTube. En YouTube lo pueden buscar, invasión por útero, aquí en República Dominicana, que ya eso también se había aplicado
Manuel ya había mencionado eso, Bueno, en otros países también de... Pero ni siquiera invasión, es una mudanza, porque es una cosa tan cotidiana. Sí, es una mudanza. Una mudanza, o sea, me cansé de vivir aquí, déjame mudarme en este déjame ir a la barrio. República Dominicana. Déjame ir allí, déjame cruzar allí. Sí, déjame cruzar allí. Y continuando con nuestro tema, Manuel, y justamente Priyanka, Camelia y a ustedes, amigos televidentes, que es bueno que lo tomen de reflexión porque estamos a ley de 3 días de las elecciones en Estados Unidos. Teniendo este tema que hemos visto lo que pasó del 94 con el plan Éxodo de Bill Clinton, esposo de Hillary Clinton, la candidata a Estados Unidos presidenta, de ganar esta señora, ¿qué traería eso como consecuencia? ¿En qué favorecería o en qué perjudicaría a los dominicanos, a la República Dominicana, el hecho de que esta señora ganara en las elecciones? Y es algo que hay que verlo, no como un fanatismo, ni a los dominicanos que van a votar allá, que lo vean y que reflexionen antes de lanzar el voto, que no piensen en algo por emoción, sino que piensen y analicen qué han hecho y qué harían entonces, qué pasaría con nosotros de ganar Hillary Clinton. Yo creo que hay una situación muy clara. Los Clinton tienen en Haití intereses, han tenido una política de tratar de resolver el problema haitiano en la República Dominicana. Eso quiso hacer Bill Clinton con aquel plan Éxodo que tanto daño provocó a la República Dominicana. Y al mismo tiempo hay situaciones de compromiso, porque Clinton fue el responsable de la Comisión de Reconstrucción de Haití, que fracasó, y no quiere que ese fracaso se divulgue. Y una de las formas de evitar que se divulgue ese fracaso que implicó pues gastar más de 9 mil millones de dólares que se gastaron en lo que se recopiló, eso porque se habló de una recolección de dinero de 25 mil, pero evidentemente no llegó tanto dinero, porque no hay en Haití ningún tipo de manera de absorción de ese dinero. Y lo que se consiguió y los proyectos que se hicieron fueron proyectos que han fracasado, como el proyecto de cambiar la cultura del carbón, que apenas unas 7,000 familias lo hicieron con ese proyecto de Chemonix, y los proyectos de viviendas que han sido también un fracaso porque hicieron viviendas rápidas de cartón que la estación de las lluvias destruyó, y igualmente los ciclones. Y los proyectos que tienen que ver con la creación de instituciones como la policía, que también han fracasado porque hubo un momento 6,000 policías, ahora nada más quedan 3,000, o sea que los 3,000 que se formaron desertaron. Seguro están aquí. O sea, no, que digamos, también corremos, o sea, Nuestra policía, el riesgo era muy grande ante una delincuencia enorme, pues el riesgo era muy grande. Y luego está el fracaso de la MINUSTAH, que intenta zafarse el problema, porque Clinton es responsable en gran parte de lo que ocurre hoy en Haití, porque Clinton estuvo en la cabeza de la destrucción del único polo de autoridad que había en Haití, que era el ejército. O sea, Clinton se propuso, siguiendo a los grupos izquierdistas de Haití, que pensaban que tenían el cielo tomado por asalto, que había que destruir el ejército porque es un ejército reaccionario, que era un ejército conservador y que había que poner a gente progresista, entre comillas, ¿no? Ellos, que eran ellos, desde luego. Y una vez que se hizo eso, porque Aristide fue derrocado por eso, Aristide se empezó creando las milicias del Lavalaz. O sea, sí, y al crear esas milicias, evidentemente, fue derrocado y hubo una oposición tremenda. Luego Clinton lo trajo, pero cuando lo trae ya Clinton ha destruido el ejército. Y una vez que Clinton lo trae, que entiende que Aristide se ha convertido en el mayor narcotraficante de Haití, pues se vio obligado también a derrocarlo. O sea que ellos lo impusieron. Cuando crearon ese monstruo, vieron que el monstruo era ingobernable y que había creado todo un sistema de narcotráfico extraordinario, muy evidente además. Y entonces a su principal hombre, a su mano derecha, que era Ketam,
lo tienen en Miami encarcelado con una condena de más de 20 años y Aristide lo sacaron del país hacia Sudáfrica. Pues bien, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Ya saben, amigos televidentes, mañana es un día muy importante para los dominicanos. Mañana celebramos el 6 de noviembre, Día de la Constitución Dominicana. Gracias, Manuel Núñez, por todas estas informaciones que siempre nos trae, que nos nutren. Y gracias, Camelia y Priyanka. Y a ustedes, amigos televidentes, ya saben, manténgase ahí cada sábado con nosotros en sintonía en Encuentro con la Soberanía. Pasen feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.